Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a cumplir una jornada muy grata. Vamos a hacerle homenaje a uno de los venezolanos servidores públicos más ilustres de la historia contemporánea de Venezuela, un venezolano de lujo, Gustavo Coronel. El libertador Simón Bolívar decía que la gloria estaba en ser bueno y ser útil. Bueno, la presentación que le podemos hacer a Gustavo Coronel es decir que él es bueno y útil. Y para hablarnos sobre Gustavo Coronel en este homenaje, vamos a tener a nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, también un político decente y culto. Después vamos a tener la intervención de una venezolana muy querida por todos, carismática, decente, inteligente y sobre todo algo que me interesa mucho destacar, que es una mujer valiente, una guerrera. Y siempre me gusta decir que Aristóteles decía que la virtud política más importante era el coraje, y eso es lo que representa María Corina, coraje y tenacidad. Horacio Medina es un gran patriota, conocedor como nadie de nuestro negocio petrolero y un luchador incansable por el rescate de la democracia en nuestro país. Después vamos a tener a Joaquín Chafardet, abogado internacionalista y un gran investigador de la corrupción de la narcodictadura castrochavista, un hombre muy perseverante en ese sentido. Y finalmente vamos a cerrar con un petrolero emblemático, muy querido por todos, muy reconocido, de un trabajo realmente brillante en la industria petrolera, Luis Cedeño. Finalmente, nuestro homenajeado de hoy es el ingeniero, el geólogo Gustavo Coronel. Adelante, Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. A la edad mía, los amigos o el tiempo de duración de una amistad cuenta por décadas. Y eso ocurre con varios de los presentes, de los que me van a acompañar en este foro. Ocurre con Alexis Ortiz, que la amistad con él remonta a más de medio siglo. Pero con Gustavo Coronel es algo mucho más reciente. Yo soy amigo de Gustavo más o menos en los últimos 7, 8 años. Y sabía quién era, obviamente, lo había leído, pero en estos últimos 8 años siento hacia él un entrañable cariño y un inmenso respeto, porque es un venezolano que combina tres cosas que son extremadamente importantes. En primer lugar, el talento, que acompaña a la cultura. En segundo lugar, la honestidad. Y en tercer lugar, la experiencia de una vida larga. Gustavo es bastante mayor que yo, pero una vida marcada por dos hechos fundamentales de la historia de Venezuela. Uno, su experiencia petrolera, y dos, su experiencia frente a la crisis que desde 1998 ha vivido Venezuela. Hay una frase que siempre me viene a la memoria, que escribió Marco Tulio Cicerón en el libro de Senectute sobre la vejez, que decía: si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. Y eso explica un poco el valor que tiene la experiencia frente a el ímpetu que encierra en sí la juventud. Y yo creo que el valor de la experiencia de Gustavo Coronel es algo absolutamente fabuloso a la disposición de todos los venezolanos. Pero la semblanza de Gustavo Coronel es mucho más compleja. Él es un hombre de principios muy sólidos, para algunos incluso demasiado sólidos. Buena parte de los problemas que se presentan en todo el estudio de la ética política tienen que ver con la relación que tienen los principios éticos con las realidades políticas, que es una relación tempestuosa, difícil, muy difícil de manejar. Y son los principios frente a las realidades, es lo que llaman, es el pragmatismo, es lo que han llamado la realpolitik. Y buena parte del respeto que suscita Gustavo Coronel y del rechazo que suscita Gustavo Coronel tiene que ver con esos dilemas éticos que se presentan a un político venezolano o a un venezolano, a un ciudadano venezolano contemporáneo. Para algunos, Gustavo Coronel es un intransigente, un radical, hasta un fanático, ha llegado alguno por ahí a decir. Para otros es fundamentalmente un hombre honrado, un hombre decente, un hombre consecuente con lo que piensa.
A este respecto, yo creo que todos recordamos la distinción que introdujo Max Weber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Este es un tema que he conversado mucho con Gustavo. ¿Y qué indica esto? Que hay estas dos visiones éticas. La primera es la ética que tiene que ver con los principios, con las creencias, con las certezas, con los valores, con los juicios absolutos que hay frente a la condición humana y que obviamente trae consigo, si uno se apega mucho a ello, una muy fuerte inflexibilidad. Pero frente a esa ética de la convicción, esa ética de los principios, el gran sociólogo alemán ubicaba la ética de la responsabilidad y decir que los principios, los valores tienen que verse contextualizados, se flexibilizan. ¿Y por qué se flexibilizan? Porque deben confrontarse con la realidad y con las consecuencias que traen consigo el intentar aplicar esos principios y a la necesidad de llegar a acuerdos para que esos principios puedan de alguna forma prevalecer. La ética de la convicción requiere evidentemente algún realismo, así como la ética de la responsabilidad no puede ser ajena a los principios y a la convicción. Es decir, las dos cosas se requiere que se combinen. Un político tiene que tener convicción y tiene también que estar muy consciente de la responsabilidad que tienen sus acciones y de la importancia de que esos principios, para poder materializarse, tienen que adaptarse a realidades cambiantes. Esto trae un problema que es de muy difícil manejo, porque cualquier actividad de un político puede ser vista a la luz de uno de estos principios. Y Gustavo Coronel encarna muy, muy bien el problema de la ética de la convicción. Creo que nadie que lo haya leído, nadie que lo conozca puede tener la menor duda de que para Gustavo Coronel los principios son algo en relación a los cuales no se transige. Y eso obviamente suena muy bien. Es decir, un hombre de principios sólidos, inflexible en cuanto a ello, pues sin duda alguna tiene un inmenso atractivo. Ahora, la gran pregunta es cómo queda la efectividad, y ahí entra el problema de la responsabilidad. Para que estos principios tengan alguna oportunidad de prevalecer, hace falta que de alguna manera se manejen con alguna flexibilidad, que se adapten a circunstancias cambiantes. Entonces, todo ello se presta a múltiples interpretaciones. Es muy fácil calificar de acomodaticio a quienes intentan centrarse en la realidad. Es muy fácil calificar de fanáticos a quienes se aferran a los principios, pero todo ello trae consigo un problema de dificultad de dosificar y de lograr equilibrio. Y en eso, pues Gustavo Coronel no es un hombre que busca los equilibrios. Todo lo que sabemos, todo el que lo leemos, lo conocemos, sabe dónde se ubica. Es un hombre de la ética, de la convicción, absolutamente inflexible en relación a esos principios, y lo hace además con honestidad, que es algo muy importante, con mucha inteligencia, con una gran capacidad dialéctica y con una inmensa decencia. Yo creo que ese rol que juega en todo lo que es el pensamiento político venezolano es algo que es absolutamente insoslayable. Si no tuviésemos a Gustavo Coronel, Venezuela, la política venezolana fuese muchísimo más pobre, porque él está siempre allí para recordarnos, es una especie de conciencia colectiva cuyo valor para mí es inestimable. Y es muy posible que la gente piense, bueno, pero Coronel nunca hubiese tenido éxito metido en política, pero es que él no es un político, él no es un político, él es un ciudadano, él es un geólogo, y la formación de un geólogo le ayuda mucho a ver las diversas capas que componen el piso que nosotros, sobre los cuales nosotros nos desenvolvemos. Y esa metodología del geólogo él la aplica también a la vida política. Y todo ello trae consigo a que en el debate político, entre la reflexión y la discusión, hombres como Gustavo Coronel son absolutamente indispensables. Yo quiero sumarme a este homenaje que Alexis ha organizado, saludar a quienes me acompañan en este panel, todos grandes amigos, y señalar que el porvenir del país y la fuerza de una nación se constituye fundamentalmente o se construye sobre la base de hombres que tengan principios muy sólidos como los tiene Gustavo Coronel, y sobre a quienes les toca aplicar esos principios y sepan hacerlo, adaptándose a las realidades, pero sin abandonar lo medular de esos
esos principios. Un gran abrazo para Gustavo Coronel y para todos los que están acompañándome en este panel y para todos aquellos que están oyendo esta conversación. Muchas gracias a nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, y ahora nuestra querida María Corina Machado. Muchísimas gracias, Alexis. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Gracias a Bienvenidos Venezolanos TV. A ver, yo voy a referirme a Gustavo un poquito desde la distancia y no en los términos generacionales que hablaba Tarre, sino en el hecho de que, bueno, él no puede venir a su país y yo no puedo salir de aquí, pero aún así Gustavo es una presencia muy cercana y muy constante. Por eso me emociona decir lo que representa para mí y sé que para muchísimos venezolanos. Gustavo es un referente en muchos planos. Yo quiero referirme a tres. Primero quiero hablarlo en el plano de las ideas. Para mí es un referente de Gustavo el liberal, su posición frente al socialismo. Y no es una cosa reciente, cuando todos en Venezuela hoy sabemos que el socialismo fracasó, pero además tuvo la visión de hacerlo allá en los años 60 y 70, cuando habían tantas presiones globales por la estatización de las empresas petroleras. Y en esos momentos fue una voz lúcida, valiente, que entre muchas otras logró que ese proceso de transición hacia un conglomerado público fuera bajo un conjunto de prácticas y controles para evitar la infiltración de la política, al menos por algunas décadas, en la empresa petrolera. Y es algo que yo visto en retrospectiva, lo veo con enorme admiración. Después quiero referirme, en segunda instancia, a Gustavo como un referente. Gustavo Tarre decía en la crítica a lo radical, yo prefiero hablar de lo vertical, en el plano de su posición ética. Hoy en día todos sabemos que nuestro país se ha convertido en una especie de terreno minado. A veces nos da miedo dar incluso un paso porque no sabes qué te puede explotar por cómo se han diseminado, infiltrado todo un sistema de mafias y corrupción, ¿no? Y ahora parece que todo vale y todo se justifica y se quiere borrar esa raya nítida que existe entre el bien y el mal, y lo justo y lo injusto. Lo que está de moda ahora es la equidistancia, ¿no? Todo lo demás es radicalismo. Y ante toda esa presión de igualarnos en el charco, en la corrupción o en la debilidad ética, las voces con autoridad moral son una especie de tensores, de guías para marcar el correcto proceder. Para mí no hay política sin ética, y además la ética en la política es efectiva. Y yo creo que Gustavo es un testimonio de ello. Y voy a citarlo en unas palabras que escribió con esa pluma que tiene y que me parecen tan necesarias y relevantes para los ciudadanos de hoy. Y él dijo, y escribió: en mi carrera renuncié cada vez que debía elegir entre la renuncia o la claudicación de mis principios, y fui votado de PDVSA por defender estos principios. Sin embargo, este apego a mis principios me ha permitido vivir una vida feliz y plena, pudiéndome ver en el espejo cada día sin rubor. Y el tercer referente, el tercer plano, que para mí Gustavo Coronel es un referente, es Gustavo el guerrero, por su coraje. Decir la verdad y nadar en contra de la corriente tiene un precio muy alto. Para mí es el precio de la paz interior. Y Gustavo lo asumió con creces. En estos años de gran confusión y confundidores y de gran corrupción y corruptores, Gustavo Coronel es un faro que ha insistido y permanece allí alumbrando y señalando una ruta, aunque sea muy intrincada. Y hay gente que dice que aparentemente es más fácil callarse, ¿no? Un silencio cómodo antes verdades muy incómodas, ¿no? Mirar para otro lado a estas alturas, después de 9 décadas de combate, algunos pueden encontrarlo sabio y justificado, pero callarse no es fácil, muchísimo menos para un alma y un temple como el de Gustavo Coronel. Así que yo debo decir que es un hombre que
que ha demostrado ser implacable ante la debilidad y muy generoso ante la virtud. Y eso es muy necesario en estos tiempos. Ahora quiero mencionar un plano que a mí me ha conmovido de Gustavo, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y es Gustavo el enamorado, con su amor de su vida en Marianela. Y ha dicho cosas tan profundas y tan hermosas, ¿no? ¿Cómo es eso, Gustavo, que fueron 62 años de torneo de cortesías mutuas? Y más recientemente, cuando Marianela murió, y se refería a 62 años de total felicidad, hasta que la perdí, dice él. Y dice, desde entonces he dejado de vivir en Technicolor para vivir en blanco y negro. Un hombre con esta capacidad de amar es un hombre con una enorme capacidad de entregar y de enseñar. Y por último, este amor se complementa con otros dos grandes amores, su amor a la libertad y su amor por Venezuela. Y escribí algo, pero prefiero una vez más referirme a tus palabras, Gustavo, porque recientemente estuvo en Pensilvania, en Filadelfia, la cuna de la libertad, en los Estados Unidos, donde se asentaron las primeras instituciones para la democracia de esta gran nación. Y miren lo que escribió, dice, la emoción que despierta la libertad no tiene fronteras ni nacionalidad. Al contrario, tiene un ingrediente contagioso. Salí de allí con las pilas recargadas en mi deseo y propósito de ver a Venezuela libre de tanta alimaña ignorante, cursi y corrupta. Deseoso de seguir luchando no solo contra los criminales, sino contra quienes le hacen la corte, esas versiones criollas de Patricia Hearst. Ese es Gustavo. Gracias, Gustavo. Con todo mi afecto, respeto, admiración. Muchísimas gracias, querida María Corina. Muy lindo. Bueno, ahora vamos a escuchar al presidente de la PDVSA legítima, al ingeniero petrolero Horacio Medina. Adelante, Horacio. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecido con Bienvenidos Venezolanos TV y contigo, Alexis, como el presentador de este programa por haberme invitado. Para mí es un verdadero privilegio, ¿no? Porque Gustavo Coronel representa algo muy importante y que forma parte de mi propia vida. Muy difícil decir algo adicional a lo que ya expresó Gustavo y lo que expresó María Corina, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacerlo en otro plano, ¿no? Ciertamente, mi acercamiento a Gustavo Coronel, y estuve tratando de hacer memoria y logré recordarlo claramente, se remonta a 1975, cuando Gustavo asume un rol, yo creo que protagónico, resaltante, en aquella asociación Agropet, que de alguna manera cuestionaba ciertos puntos de fondo de lo que tenía que ver la propuesta sobre una nacionalización, como algunos catalogan. Yo me sumo en el lado de lo que propiamente la catalogan como estatización. Y esos señalamientos que hacía Gustavo en aquella época, que para mí significaban un choque tremendo, porque imagínense, 1975, Universidad Central de Venezuela, petróleo, discusiones políticas en todas las instancias, me hace acercarme mucho a la política. Y recuerdo precisamente en un grupo en el cual fue también algo que marcó mucho la vida, y yo cuestionábamos en eso, o poníamos sobre la mesa los planteamientos que se hacían de Agropet con relación a la estatización de la industria. Personajes que ustedes conocen perfectamente bien. Yo recuerdo esas discusiones en el grupo Proceso Político con Carlos Blanco, con Herbert Torres, con el Piojo Lander, con Judy Valencia. Discusiones muy profundas y duras, ¿no? Y allí yo sentí realmente que había una fuerza. Quizás no comprendí completamente. Era, por supuesto, Gustavo un hombre de avanzada, de lo que era ese planteamiento, pero esa semilla quedó aquí. Y un poco más adelante, en el paso del tiempo, una vez ya graduado y comenzando sumándome a la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, encontré otra persona que me ayuda a comprender muchas cosas, una persona que fue Humberto Peñalosa. Y entonces allí comenzó pues realmente mi formación, digamos, profesional, pero con una guía muy clara, principios, valores y la integridad, lo que significa la integridad. Yo creo que Gustavo Coronel dio demostraciones claras e inequívocas. Yo recuerdo que en alguna conversación, ya no sé cuándo fue exactamente, me refería que él no esperaba ser nombrado en la junta directiva, en la primera junta directiva de PDVSA que presidió el general Rabar, precisamente porque él había atacado mucho esa propuesta y fue sorprendido, según él me contó,
no me permitirá mentir y me corregirá si me equivoco, que se disponía a salir y de pronto asistió al acto y fue sorprendido con ese nombramiento. Y Gustavo fue nombrado allí, según también él me cuenta, porque el presidente Pérez quería tener la voz de la disidencia allí, la crítica allí y saber que las cosas se podían ir adelante. Y como refirió María Corina, yo creo que muchas de las barreras, de esas membranas impermeables, permitieron o evitaron que la política, y más que todo la política, la partidización, penetrara en PDVSA por algunos tiempos. Pero esa fue una enseñanza que quedó allí y que yo he venido practicando durante mucho tiempo. Y suerte de eso, en muchas oportunidades he tratado de emular ese perfil, tanto de Gustavo como de Humberto, y yo creo que forman parte hoy de mi vida, sin duda alguna. Y más recientemente tengo otra cosa que Gustavo me sorprendió. Por supuesto, siempre he estado leyendo todo lo que él ha escrito de su paso también por, digamos, de alguna manera por la política en Puerto Cabello durante la gestión de Salas Romer y en fin, todas estas cosas. Pero hay una cuestión que hace unos pocos años atrás Gustavo escribió una novela sobre la historia del petróleo en Venezuela, y cuando yo no había visto, no sabía que lo había hecho, vi un título en la prensa y decía: Gustavo Coronel escribe el libro el petróleo viene de la luna. Y yo dije, caramba, ¿cómo que el petróleo viene de la luna? Y lo dice un hombre de la geociencia, un geólogo, ¿pero qué es esto? Y se me pasó totalmente, porque la luna es una formación, una roca madre vital para explicar muchas cosas en la historia del petróleo en Venezuela y aún en Colombia también. Y efectivamente, esa agudeza de poner ese título que me capturó y ese libro que cuenta, no sé si cómo decirlo, pero quizás como una suerte de historia novelada de la industria del petróleo en Venezuela, es realmente una joya que yo creo que nadie lo hubiese podido escribir mejor que Gustavo. Y he visto a Gustavo recientemente, hace unos 3 años atrás, 4 años atrás en Washington. Hemos estado en muchas conversaciones. Cada vez que yo he tenido una duda o tengo algo que consultar, Gustavo siempre me atiende el teléfono, siempre está allí. Cuando se me ocurrió escribir muchas cosas sobre noticias diarias, Gustavo siempre me daba un consejo, lo recibí muchas veces, y obviamente muy difícil poder acercarse a esa aguda pluma que tiene Gustavo. Lo que sí puedo decir es que entiendo perfectamente hoy día, mucho más que nunca, lo incómodo que para muchos estamentos políticos y económicos significa ser una persona íntegra y defender principios y valores. Eso lo hace a uno ser una persona incómoda. Pero como dijo María Corina, y como sé que Gustavo lo piensa, es muy agradable acostarse todas las noches tranquilo y levantarse todas las mañanas a afeitarse, pudiendo verse la cara de frente. Así que yo agradezco profundamente haber conocido a Gustavo Coronel, que además forma parte integral desde el punto de vista del perfil que uno debe emular de una persona de las geociencias que está tan cercana a la industria venezolana de los hidrocarburos, pero que también tiene una presencia a nivel nacional. Así que, Gustavo, la verdad, profundamente complacido de verte todavía tan activo, de leerte cada día que publicas, y me siento realmente privilegiado de poder estar aquí. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias pues a Horacio Medina, presidente de la PDVSA legítima, del gobierno del presidente también legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Ahora vamos a escuchar a Joaquín Chafardet, internacionalista, abogado y un implacable investigador de la corrupción de la narcodictadura castrochavista. Adelante, Joaquín. Tengo 16 años de exilio, y el exilio, para los que somos realmente exilados y perseguidos, es una cosa que tiene muchas implicaciones, sobre todo desde el punto de vista emocional, etcétera. Tiene cosas negativas y a veces tiene cosas positivas, como es conocer una cultura distinta a la nuestra, vivir en un país, por ejemplo, en el caso mío en Estados Unidos, un país en el cual he vivido en distintas oportunidades de mi vida, pero ya conocerlo como adulto y como viejo, conocer este país como viejo. Pero una de las cosas más importantes que me ha sucedido en el exilio, que equilibran en cierto modo los momentos aciagos que también pasa uno, es haber tenido la suerte de conocer a Gustavo Coronel. Si hubiera estado en Venezuela y no en el exilio,
difícilmente hubiera podido conocer a Gustavo Coronel personalmente, a quien conocía por sus escritos, por sus artículos, por su constancia, y admiro a Gustavo Coronel por algo que creo que ninguno lo ha mencionado. Es decir, aunque se lo han dejado entrever, lo admiro por la constancia, por la capacidad no solamente no física, sino la capacidad mental y la claridad mental para escribir 2, 3, 4 artículos a la semana. Yo he visto en ocasiones 2 en un mismo día. Eso es un fenómeno, ¿verdad?, que admiro, y yo quisiera, soy menor que Gustavo Coronel, unos 4, 5 o 6 años menor, pero quisiera llegar a la edad de Gustavo Coronel con la claridad mental y con su entereza moral. Es lo más importante. Como han dicho varios de la persona, en particular Gustavo, María Corina, el asunto es y la verticalidad con relación a los principios, a la ética y a la moral. Yo soy de los que me llaman también extremista, ¿verdad? Intolerante, a veces a lo mejor es verdad, pero realmente yo no tengo ajuste, no tengo forma de relacionarme con las medias tintas, ¿verdad? Yo no soy hombre de medias tintas, y creo que una de las cosas que está perjudicando al país hoy día notablemente son las medias tintas. Es decir, yo, por ejemplo, yo no me puedo identificar con la política de ir a México a hablar con quienes han acabado con el país. Y aparte, quienes nos han anunciado que no hay solución, no hay ni con votos ni con balas. Y mientras que esté la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como dijo el ministro de la Defensa, la democracia nunca volverá al país. Yo soy un militante de la democracia, de esa institucionalidad. También he militado en un partido político, tengo mis principios políticos, yo soy un demócrata cristiano convencido y practicante de eso, pero no, quizás de ahí que no he tenido mucha suerte en la vida política. También nunca lo he buscado, nunca he buscado un cargo, nunca busqué una diputación, porque no es lo que uno le gusta. Pero creo que me es muy difícil suavizar la ética y los principios éticos y morales, y hacerlos flexibles para poder llegar a entendimientos y acuerdos. Y bueno, Gustavo Coronel para mí es un honor grandísimo haberlo conocido, haber hecho una amistad con él, y de verdad que siento por él un afecto muy, muy, muy especial. Lo llamo con frecuencia cuando tengo alguna duda y cuando me siento agobiado a veces por la situación, por a veces del país, y preocupado. Y he tenido en Gustavo Coronel siempre una palabra de aliento en mi trabajo. Inclusive hemos hecho algunas investigaciones juntos, completos, que no han llegado a nada, pero que están ahí pendientes y que algún día serán tomadas en cuenta. Un abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias, Joaquín Chafardet. Bueno, ahora vamos a escuchar a otro petrolero de lujo, de gran reconocimiento y de mucho respeto en nuestra industria. Luis Cedeño. Adelante, Luis Cedeño. Primero quiero agradecer pues la oportunidad de compartir aquí con el grupo y especialmente con Gustavo. De Gustavo yo siempre he sido un admirador de hace muchísimos años, antes que él me conociera a mí. Nos empezamos a conocer con los Agropep, que ya funcionamos. Luego he tenido algunas historias de Gustavo que tampoco él sabe, pero yo he estado activo, voy a recordar sin mencionar los nombres, la de la lancha, cuando salió de la lancha en Puerto La Cruz, etcétera, etcétera. Y una gran experiencia estando en Florida, en Miami, junto con Horacio, logramos compartir con Gustavo allá, y fue una experiencia bellísima, tanto que en mi familia, en mi casa, siempre me están preguntando por Gustavo, tanto la señora como los hijos. ¿Y cómo te ha gustado? ¿Y cómo te ha gustado? Sus artículos los leo todos los días, pero no solamente los leo, tengo que difundirlos, pero no en los petroleros, sino dentro del mundo que no es petrolero, lo difundo y lo disfrutan
no tiene idea, y me contestan a mí, a veces pienso mandarle a él las observaciones que me hacen, pero digo, déjame quedarme con ella, ¿no? Son muy agradables. Quiero quizás mencionar algo totalmente diferente a lo que hemos hablado, esa admiración, Gustavo, su facilidad de escribir. Una de mis debilidades es viajar por carro, por tierra, ¿okay? En carro, y he tratado de escribir. Una vez quise escribir un libro sobre mi viaje por toda Sudamérica en carro, y cuando hice el primer capítulo, lo leí y dije, oye, esto parece un informe petrolero, y lo tiré. Gustavo sale a pasear, va a 3 cuadras, ve una cantidad de casas y escribe algo tan emocionante que yo le dije a Gustavo, te voy a mandar mis viajes para que me los escribas, porque son extraordinariamente esa facilidad y el mensaje que queda claro. La suerte la ventaja de ser el último es que no hay muchas más cosas que decir, si no sería repetir lo que te han dicho los anteriores. Pero sí quiero que sepa, Gustavo, y todos los que nos estamos aquí compartiendo, nuestra gran admiración, respeto y cariño por ti. Tus artículos, cuando yo no recibo un artículo en una semana, le mando un mensaje, Gustavo, ¿cómo estás? Que no recibió nada tuyo. Entonces, pues, es la forma de yo mantenerme en contacto con Gustavo. Y quiero decirle, Gustavo, que si mal no recuerdo, tú estudiaste en Tulsa, ¿verdad? Y esta semana estuve por allá. Y yo decía, oye, quiero ir al salón donde estaba estudiando Gustavo. Así que cuando tenga oportunidad de irte por acá, búscame para ver si vamos a visitar la Universidad de Tulsa, Gustavo. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Podamos repetirla en otro momento, y mucha felicidad y salud para todos. Muchísimas gracias, Luis Cedeño. Bueno, miren, ahora vamos a escuchar a el hombre que estamos muy complacidos e incluso orgullosos de su amistad y de poder homenajear. El hombre que nos enseñó, como dijo Horacio, que el petróleo viene de la luna, y que nos enseñó a los que escogimos ser políticos que era muy importante que entendiéramos el fenómeno petrolero, el negocio petrolero, porque el petróleo ha sido el gran protagonista de nuestra contemporaneidad. Adelante, muy querido y admirado Gustavo. Bueno, en primer lugar, son muy pocos los seres humanos que tienen la suerte de recibir homenajes todavía en vida. Generalmente los homenajes adoptan la forma de eulogías o oraciones fúnebres y sobre todo en los cuales se minimizan los defectos y se maximizan las virtudes del fallecido. Por supuesto que cuando un homenaje se hace en vida, con más razón se deben maximizar las cualidades y minimizar los defectos, porque la persona está presente allí y le puede cobrar caro cualquier infracción, pues. Pero realmente me he sentido tan abrumado por estas palabras de ustedes que, parafraseando un poco aquel gran beisbolero Lou Gehrig, quien se retiró pues debido a una enfermedad que padecía, y le hicieron un homenaje en el Yankee Stadium, y ese día él dijo, a pesar de su precaria situación, dijo que hoy día me considero el hombre más feliz de la tierra, dijo Lou Gehrig. ¿Y qué puedo decirles yo a ustedes, más allá de expresar mi gratitud, ¿no? por esta posibilidad de asistir en vida a lo que pudiéramos llamar la develación de un pequeño busto mío en una pequeña aldea venezolana
tan generosamente elaborado por cada uno de ustedes. Pues miren, a mis 89 años, casi cumplidos, los cumplo dentro de un par de meses. Desgraciadamente ya, como Ulises sí, pero ya sin mi Penélope a quien regresar. Sí me he hecho reclutar por Ulises. Soy un miembro más de su tripulación. He atendido su llamado a seguir remando y a seguir remando hasta el poniente, como dice el poeta Tennyson, pone en bocas de Ulises, remaremos hacia el poniente hasta morir. Le he escuchado decir, pues, con la ayuda de Tennyson, mis marineros, ustedes y yo ya somos viejos, no es el caso de ustedes, pero sí el caso de los marineros, del cual yo soy uno. Estamos viejos, pero la vejez guarda todavía su honor y sus tareas. Tal vez antes del fin uno pueda cumplir algo útil, algo de nobles méritos. Decía, venid mis amigos, no es demasiado tarde para buscar un nuevo mundo. Navegaremos más allá del poniente hasta morir. Es verdad, y Ulises lo vio, quizás Tennyson lo vio para Venezuela, que mucho se ha perdido, mucho hemos perdido en Venezuela, pero también es cierto que mucho nos queda. Sobre todo a los viejos, mucho nos queda todavía, porque realmente somos lo que somos, debilitados por el tiempo, por el destino, pero fuertes en nuestra determinación de luchar por lo que realmente importa. Como marinero de Ulises, me he embarcado para navegar, pues, en un proyecto, en un barco, digámoslo así, que he llamado Fábrica de Ciudadanos, orientado a este proyecto a establecer en una Venezuela del futuro, una Venezuela que no veré, una Venezuela libre y democrática, una política de Estado que sea lo suficientemente perseverante en el tiempo para transformar básicamente nuestro gentío en ciudadanos, a fin de lograr que en Venezuela se dé un masivo cambio actitudinal, que es lo fundamental para Venezuela. No más leyes, no más constituciones, un cambio actitudinal, para que podamos llegar a ser lo que siempre hemos querido ser. Un país de gente civilizada, un país de gente cordial, de gente responsable. Ya ese libro que describe el proyecto y la manera como llevarlo a cabo, es decir, no solo el qué hacer, sino cómo hacerlo, ya lo he entregado a los editores. Posiblemente este año los amenazo con enviarles una copia. Y nos preguntamos entonces cuánto de ese proyecto podremos lograr. Y nos preguntamos después de esto, o es que realmente el resultado vale la pena, es lo que importa. No será más bien la manera de luchar lo que realmente importa. No será la nobleza de la intención, el verdadero objetivo, más que el resultado de la batalla. Está un poco a lo que Gustavo Tarre decía sobre la ética por convicción y la ética por responsabilidad. Lo que yo haga deberá depender de mis principios, no importa cuáles sean las consecuencias. Es lo que decía Immanuel Kant en su imperativo categórico. A diferencia de la ética por resultados, por responsabilidad, que atiende a las consecuencias
pero generalmente, y allí está el peligro, generalmente a corto plazo, en el mejor de los casos, a mediano plazo, para satisfacer intereses de quienes estamos vivos en el momento, pero sin tomar en cuenta la gran visión de lo que es en el futuro nuestra nación, nuestro país. Y esa es la diferencia entre los dos tipos de convicción. Hacer lo que debe hacerse, no importa cuáles sean las consecuencias, versus hacer lo que pudiese dar resultados para el mundo que estamos viviendo. Yo decía pues que no será entonces la nobleza de la intención el verdadero objetivo de la batalla. Yo soy ahora lo suficientemente viejo para intuir que no existe tal cosa como un resultado final. Esta es una batalla a la que luchamos nosotros, todos los seres humanos. Es una batalla cuyo fragor se va a ir difuminando lentamente en este universo infinito. Lo único que yo espero es que los combatientes seamos juzgados, si es que hay juez para hacerlo, por la dignidad que mostramos en el combate, por la pureza de la intención y por lo que sí, por la estoica aceptación de lo que somos. No somos más de lo que somos, pero tampoco somos menos de lo que somos. Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos, por todas estas bellas palabras que me han dedicado y procuraré vivir para justificarlas. Gracias. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Bueno, y muchísimas gracias a Gustavo Tarre Briceño, a María Corina Machado, a Horacio Medina, a Joaquín Chafaret y a Luis Cedeño por haber participado en este homenaje a Gustavo Coronel. Y para cerrar, y Pedro Cabrera, nuestro gerente de Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, para cerrar esto, voy a agregar una sola cosa, y es que Gustavo Coronel es un titán en la lucha para que todos leamos y escribamos. Es muy importante, se afirma la condición humana cuando se lee y se escribe, y luchamos contra el fantasma de la robotización que amenaza a la humanidad. Muchas gracias, Gustavo. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden. Y muchas gracias a todos ustedes.